Ok, ¿ya se escucha? Espero que ya se escuche. Voy a detener un ratito para ver si se escucha. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la reverberancia que vamos a tener? Pero bueno, no importa. Trataré de no escucharme a mí mismo. Una de las cosas aquí importantes es qué pasa si combinamos ambas técnicas. Si combinamos ambas técnicas, lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos el clásico 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y voy a decir, bueno, usualmente las personas que trabajan en gravimetría utilizan esta unidad que se llama GAL, en honor a Galileo Galilei. El GAL es 1 centímetro por segundo al cuadrado. Digo, para los que nos tocó esta transición, ¿no? De SI a CGS, es casi como reivindicar el CGS, ¿no? Entonces, es muy bonito, pero en estas unidades obviamente pues son 980 GALs. Ahora, si yo lo que quiero medir es, por ejemplo, variaciones de gravedad, como por ejemplo están estos mapas son de Grace. Si aquí se dan cuenta son miligauss. Eso quiere decir que tenemos, después del 72, la siguiente cifra. Y ustedes dicen, bueno, ¿eso para qué me sirve? Lo que sucede es que esto me permite distinguir entre cordilleras, montañas, ¿cómo se llama? Relieve de la Tierra. Y si se dan cuenta, lo que uno tiene es una radiografía de lo que es el planeta. Y aquí es donde uno hace el chiste malo de la presentación, porque ¿qué pasa si yo quiero saber qué hay adentro del planeta? Entonces, lo primero que puedo hacer es hacerle un montón de hoyos y ver qué es lo que hay. Es como cuando el médico quiere saber qué es lo que tiene un paciente, lo que hace es lo abre, ve lo que hay, y después lo cierra y seguramente el paciente se va a morir porque tiene infección. De hecho, eso es lo que nos enseñó a la física cuando empezaron a hacer los avances modernos, esto de la resonancia magnética. En lugar de abrir al paciente, haces una resonancia, lo estudias y entonces ahora sí sabes lo que hay adentro de él y lo puedes hacer un diagnóstico. Exactamente lo mismo queremos hacer ahora con la Tierra. Pero para eso necesitamos hacer esto de una manera increíblemente desquiciada. Entonces, aquí está lo que usualmente nos ponen, que afuera es un entre cuadrado. Esto de acá abajo es la parte de la Tierra. Y lo que siempre nos enseñan es el caso de Gauss, ¿no? Bueno, imagínate que la Tierra es uniforme, ¿no? El ρ es uniforme. Lo que uno tiene es que el campo gravitacional de adentro es de esta manera. Una línea recta. Bueno, nada más alejado de la realidad, porque resulta que cuando uno hace un hoyo, el campo gravitacional incrementa y luego ya decae. Y eso es porque tiene estructura, tiene un núcleo, tiene manto, y ese núcleo y ese manto tienen un interno, un externo, y además uno pensaría qué tan grande es la corteza. Bueno, la corteza es esto que está aquí, esa raya. Y como no se ve bien ahí, le hice una pequeña ampliación aquí. Eso es la corteza. O sea, la corteza terrestre es nada comparado. Realmente es una cáscara. Si ustedes agarran un huevo, la cáscara, es el cascarón, de ese tamaño es la corteza terrestre. Y eso mide cerca entre 80 y 120 kilómetros. Y nada más para que se den una idea, las profundidades más grandes que ha el ser humano en hacer nada más un hoyo son alrededor de 80 kilómetros. Entonces tampoco es demasiado que nunca hemos llegado al manto. Entonces, a mí lo que me interesa es esa capita, porque ahí están todos los minerales que yo quiero extraer. Y lo que se ve aquí es, bueno, voy a hacer un modelo de la Tierra. Y entonces para eso lo que voy a utilizar es que, por eso necesito una precisión, ya no de miligauss, sino de microgauss. Y eso es 10 a la menos 6 gauss. Es decir, tengo que poner en unidades SI es 9.8, se agarran después otras 7 cifras y la última es la que tengo que tener. Entonces tengo que medir con esa precisión. ¿Qué es lo que uno hace? Pues bueno, primero
para hacer los cálculos, lo que uno tiene que hacer es, ya no es la caída libre, lo que uno es agarrarse la parte del r cuadrada, aproximarlo hasta el tercer orden, y entonces resulta que las correcciones a la g que tengo que hacer es de que este de aquí va, el segundo término es del orden de 157 microgauss, y el siguiente término ya es demasiado pequeñito, de hecho ya está en nanogauss. Entonces ese no lo necesito para hacer las cosas, y lo que voy a hacer es que todos los cálculos que uno hace en de átomos cayendo, que lo que voy a hacer es después dejar caer átomos, es decir, es el mismo experimento como nos enseñan en la licenciatura en el primer semestre, pero ahora con átomos, pero con un poco más de estilo. Y nada más para que se den una idea, lo que sucede es que tengo que cambiar el 1 medio de gt cuadrada por cociente acá, y eso les dice, bueno, esta es la cociente que yo tengo, que es para la caída libre. Entonces, todo lo que uno tiene que hacer es utilizando las soluciones de este cociente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, espero que sea de dominio público, si no, aquí lo tienen. Este es un interferómetro tipo Michelson, digo un Mach-Zehnder. Tenemos dos divisores de haz, dos espejos, que están aquí. Y si tenemos aquí una muestra, si los dos caminos ópticos son iguales, lo que vamos a tener es interferencia en los detectores. Entonces, lo que vamos a hacer es que si ponemos aquí una muestra, y a la hora de que pasa la luz, va a haber un corrimiento de fase. Ese corrimiento de fase, si yo lo sé medir, ¿no? Y de hecho lo que hago es recorrer los espejos para compensar ese corrimiento de fase, entonces puedo medir las velocidades que tiene justamente la muestra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, lo que están viendo ahorita es con láseres junto a átomos de rubidio. Los voy a separar en dos estados superpuestos. Esos estados no están superpuestos, van a caer y se ve cómo va y después aviento un rayo, les invierto sus estados y después de eso los vuelvo a recombinar. Si se dan cuenta, lo que les acabo de narrar es hacer interferometría atómica en átomos que van cayendo, y a la hora de recombinarlos, lo que sucede es que los átomos, al estar en esta superposición de estados, acumulan una fase que produce un campo gravitacional. Que por cierto, los cálculos son tan desquiciados para este tipo de cosas que el campo gravitacional en esta zona y en esta zona es diferente. Y esto es de alrededor de 50 centímetros a 1 metro. Entonces sí hay que medir el campo gravitacional de lo que es de mi cintura al suelo. Entonces así de preciso queremos una medición. Porque esas últimas cifras me indican o me indicarían qué es lo que hay del subsuelo. Entonces estas son las características que tienen esas trampas. Es una mod de 10 a la 6 Kelvin. Lo que hacemos es que primero utilizamos la mod, después ponemos una superposición de estados con un pulso pi medios. El pulso pi medios es porque pongo la mitad de la población del estado en un estado y la mitad del otro estado. Luego utilizo un pulso pi y un pulso pi medios otra vez para combinar y mido la fase. Entonces, eso se ve con este esquema. En este esquema, lo que tenemos es el tiempo de vuelo, que es que está aquí abajo. En la parte vertical es Z, y este es el clásico esquema que ustedes enseñan en los primeros semestres de cualquier licenciatura en física. Entonces, aquí lo que tenemos son las trayectorias. Llega aquí la trayectoria del estado, pongo el esquema completo. Tenemos que todos la mod está en el estado de aquí, estado 1. Lo que hago es que eso es cuando los atrapé. Y entonces los empiezo a dejar caer, todos vienen en el estado 1. Lo que hago con este pulso pi medios es promover las transiciones de la mitad de la nube. Bueno, la mitad de la nube se queda en un estado superpuesto y además le doy un pequeño empujoncito. Entonces empieza a separar y después, ya que va la mitad del vuelo, lo que hago es que les invierto los estados y con eso para que compensar el desfase espacial. Y después lo que hace es que cuando pasa otra vez al mismo tiempo, se vuelven a montar acá.
¿Y qué hago allí? Los vuelvo a recombinar con este pulso medios, es decir, todos los medios en el mismo estado, y mido la fase que acumularon. Y esa fase que acumularon resulta que si uno hace todas las cuentas con el lagrangiano de la fase que fueron acumulando los estados, que es utilizando precisamente, ya este término último no está, usualmente este término no está, que es el que me permite hacer las peticiones de microgas, resulta que la fase total que acumulan es proporcional a la patadita que yo le di aquí en el principio por el tiempo de vuelo al alcohol. Entonces, si yo sé medir eso en buena precisión, entonces yo puedo obtener que G va a ser del orden de microgas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para saber qué poder tiene este gravímetro que se puede construir? Que por cierto ya se está construyendo. Al rato va a hablar Fernando sobre el sistema láser que produce todas estas cosas tan bonitas. Y lo que tenemos aquí es que, bueno, para hacer comparaciones, qué tan bueno podría llegar a ser el gravímetro. Yo en lo que me he estado dedicando es, por ejemplo, lo que pasa si tenemos una cavidad, estos son ustedes. La pregunta es, ¿qué tan bueno sería un gravímetro de un microgal de precisión? ¿Dónde empezaría a detectar y qué empezaría a detectar? Entonces, lo que primero que hice es poner una esfera y un cuadrado, un cubo, ¿no? Y ver lo que hay allá abajo. Y resulta que justo la profundidad y el radio de esta cavidad depende de la precisión del micrómetro. Entonces, entre más preciso sea, más cavidades más pequeñas voy a poder detectar y están en este rango. Eso me permitiría hacer en un momento dado análisis inverso para poder hacer las cosas. Les voy a poner aquí un ejemplo nada más. Por ejemplo, en una profundidad de 10 metros, resulta que una cavidad de un ancho de un metro, aquí está desde menos 5, desde menos 0.5 hasta 0.5, es decir, es una esfera, y aquí está en color azul la parte que es cómo se ve la curva de un cubo, o sea, una cavidad cúbica, y cómo se ve una cavidad esférica en comparación una contra la otra. Ambas tienen que cumplir el requisito de que ocupan el mismo volumen, nada más, para que puedan hacer comparables. Y lo que se obtiene es que la diferencia entre estos dos es del orden de 0.2 microgas. Entonces, en este caso, no podría, o sea, a una profundidad de 10 metros no podría distinguir la forma, pero afortunadamente, si se dan cuenta, desde que empecé a barrer la cavidad, hasta que la terminé de medir, el cambio va de un poquito más de un microgal, es decir, de 1.2 microgals. Es decir, si yo pongo mi gravímetro aquí, mido G, me desplazo para acá medio metro, mido G otra vez, me desplazo para allá otro medio metro, podría asegurar que hay, si veo cambios en G, podría asegurar que hay algo en una profundidad de 10 metros abajo de eso. ¿Sale? Y bueno, podríamos hacer un poquito más de cálculos, y de hecho está en el proceso. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una señal de medición? ¿Cómo la hago yo para saber lo que hay? Y bueno, hay algunas fuentes de ruido que hay que tomar en cuenta, en particular la alineación de los espejos. Esta es una relación general que hemos encontrado para poder medir la alineación de los espejos y depende de la polarización. Esta parte de la polarización, ahorita les voy a poner eso, pero esencialmente lo que uno todo el tiempo tiene que hacer para hacer estos cálculos de decisión es hacer todo ya no a primer orden, sino a segundo orden y a veces hasta tercer orden en todas las aplicaciones que uno va haciendo. Y si uno hace bien las cosas, en este caso, vamos a terminar esta parte. Resulta que, por ejemplo, para una variación máxima de la intensidad, bueno, de 1 grado, o sea, aquí la alineación óptica de todo el sistema óptico de 1 grado, o sea, puede ser que el primer espejo, el segundo espejo, pero si todos los vamos sumando, todos los errores los vamos sumando, si todos ellos me dan alrededor de 1 grado,
resulta que la intensidad, el cambio de la intensidad es del 0.03%. Y eso me produce en las transiciones nada más que yo voy a tener el orden de 10 microhertz. Entonces, para reducir eso, lo que tengo que hacer es que la alineación de todo mi sistema tendría que estar por debajo de 0.2 grados. Lo cual, ustedes dicen, bueno, para un laboratorio 0.2 grados, creo que no es ningún problema. Los que estén aquí como experimental seguramente me van a arrojar un poquito más alto por eso. Pero hay que tomar en cuenta que este dispositivo se va a mover. Es decir, no es un laboratorio, es un laboratorio móvil, pero es un dispositivo que yo tengo que poner aquí y 20 minutos después más adelante, ¿no? Y 20 metros después más adelante. Y además esto me lo tengo que llevar a una sierra para poder hacer mediciones en minas y en campo. Entonces, el reto experimental de hacer este tipo de cosas consiste en muchas cosas, entre ellas calcular el error de dónde viene la fuente de ruido, pero además garantizar que mi dispositivo trabaje bajo estas condiciones todo el tiempo. Entonces, esa es la razón por la cual el grupo es tan grande y por eso aquí están los nombres de los actuales participantes. Han ido cambiando poco a poco. Puedan dar, son bastantes y además tenemos todo un ejército de ellos. Y bueno, gracias al apoyo de Fordecid, Conacid, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la UNAM, de Sonora, y pues esperemos pronto tener el primer dispositivo, bueno, el primer prototipo andando. Bueno, muchas gracias. Pueden visitar la página, la vamos a estar agradeciendo que vayamos teniendo todos estos avances. Gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta de los presentes. Por favor. Gracias. Yo tengo una pregunta respecto a la compatibilidad. Como tú mencionas, o sea, ¿qué mecanismos se emplearían para garantizar que el sistema se mantenga óptimamente lineal? Si yo quiero hacerlo, pues eso no lo veo muy bien. Bueno, para empezar, todo el sistema completo pesa más o menos media tonelada, entonces hay que tener una camioneta. Es un dispositivo que mide alrededor de 20 centímetros de tamaño. Adentro de él básicamente es un cilindro y más bien es una caja. Y adentro de él lo que está soportado por muchos actuadores que aíslan las vibraciones. Y además de eso, cada vez que tú lo pones en el suelo, tienes que alinearlo verticalmente. Lo que se hace es que también tiene su sensor y además tiene un GPS que te permite también localizar el punto. Ya que lo mediste, entonces ya lo mediste. Entonces, todo el sistema está soportado primero por unas partes están colgadas. Después de esas partes que están colgadas están con aislantes de vibración. Y esos aislantes de vibraciones también los tenemos que incorporar. De hecho, el año pasado, uno de los estudiantes que está involucrado con el proyecto se dedicó nada más a analizar todas las vibraciones que tiene el sistema. Bueno, hay otra persona que se encarga de ver los cambios de temperatura. Si cambia la temperatura, se te desalinea por eso. Entonces, sí, o sea, también tenemos que aquí nada más es construir el aparato y al mismo tiempo, como tiene que ser un desarrollo que va a llegar a campo, tienes que decir a la persona, o tienes que darle una guía a la persona. Mira, si tienes esta variación, hay que moverla acá. Si tienes esta otra variación, hay que moverla acá. Uno como científico teórico experimental, normalmente eso lo sabe en un laboratorio, pero cuando uno vende un proyecto, tiene uno que decirle esto a los fundadores. Entonces, también parte del proyecto es capacitar a personas que manejen estos aparatos para que no sean tan complicados. Parte de todo esto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí atrás, por favor. No se preocupe. Bueno, dos preguntas medio básicas. Supongo que también puede detectar cambios en la densidad, ¿no?, del suelo. ¿Y qué tanto debe ser el cambio de densidad en los casos?
qué tan sensibles a los cambios de densidad. Y hay otro que tal vez es una pregunta pilotota, porque considerando que va a estar en la camioneta, ¿va a detectar si cambia la gasolina en la camioneta? Sí, bueno, a ver, primero la primera. Hay cambios de densidad y de hecho ese es el principal gol. Hay sustancias que nos interesa detectar. Entre ellas son el petróleo, agua y minerales pesados, como oro, plata. Entonces, esas son las tres densidades que hemos estado manejando y también el tamaño de las vetas o densidades que se tienen que manejar. Y depende un poco de la profundidad. Y eso es, aquí no lo presenté, pero esos cambios de densidad son los que más hemos tratado de trabajar desde el punto de este tema. Entonces, para allá vamos. El problema allí no es el problema directo, es el problema inverso. Sino que yo te doy una señal y ahora dime qué es lo que hay allá adentro. Ese va a ser el problema. O sea, es exactamente el mismo problema que tienes en resonancia magnética nuclear a la hora de resolver un problema inverso. Y del otro punto de vista, bueno, cuando lo llevas en la camioneta lo llevas apagado. Pero hay unos se han estado haciendo con prototipos de bandas medio metro y detectan cambios de campo gravitacional. Entonces, sí, deberías de detectar que se está vaciando. Ahora, con un microgar empieza a detectar bien a partir de 5 minutos. Bien, se está calculando. Si no, tendríamos que irnos un poquito más a las décimas de microgar. Déjame terminar de sufrir con un microgar. Pero sí, es posible. De hecho, el récord está 0.01 microgar. Muchas gracias, doctor. Creo que perdón, ya se nos sacó el tiempo para más preguntas. Está perfecto. Vamos a agradecer otra vez al doctor Ricardo Méndez. Gracias. Y la segunda plática de esta tarde